Los electrodomésticos son fundamentales en un hogar. Estos hacen que actividades de la vida cotidiana como cocinar o lavar se resuelvan de manera fácil y rápida. Cuando los aparatos comienzan a fallar, se pueden cambiar por versiones nuevas. Sin embargo, suele ser costoso, así que muchas personas optan por enviarlos a reparar. Para que se conviertan en tus clientes, en esta clase aprenderás a reparar una licuadora convencional y una cafetera de filtro para mejorar su funcionamiento y que duren más tiempo. Se cree que los aparatos eléctricos se descomponen por defecto de fábrica o por el tiempo de uso, y aunque en algunos casos es cierto, existen otros factores que provocan su desgaste. El principal es el mal uso del cableado. Muchas veces se desconecta un aparato desde el cable cuando lo correcto es hacerlo desde el enchufe. El uso de extensiones también afecta. Los electrodomésticos vienen con cierta longitud de cable según la cantidad de watts que consumen. Usarlas podría sobrecalentar y dañar el aparato. De manera similar, utilizar un multicontacto para conectar electrodomésticos de mayor consumo, como lavadoras, microondas o refrigeradores, puede perjudicar tanto los aparatos como el circuito eléctrico, ya que es demasiado amperaje para la instalación. Como puedes ver, estas formas de uso son importantes. Por ello, comparte estos consejos con tus clientes. Y ahora sí, podemos comenzar con la reparación. El uso constante de la licuadora provoca fallas. Entonces, al recibir el electrodoméstico, no te olvides de preguntar si los botones no sirven, el motor hace ruido o la comida no se tritura correctamente. El paso que sigue es hacer una revisión física. Para hacer este trabajo, cerciórate de tener el equipo necesario. Pon atención a los materiales y herramientas que utilizaremos a lo largo del video. Ahora, si el vaso presenta derrames, verifica que su base no esté dañada con cuarteaduras y que el empaque selle correctamente. Con el electrodoméstico conectado, asegúrate de que el motor funcione y que las aspas se encuentren en buen estado. Puede que estas giren adecuadamente, pero estén dañadas o ya no tengan filo. Cuando se presenta alguno de estos problemas, deberás reemplazar las piezas. Ahora te enseñaré cómo hacerlo. Empecemos con el empaque, uno de los elementos que más se dañan. Con mucho cuidado, desenrosca la base de la licuadora. Después, quita las aspas y finalmente el empaque. Para agregar las piezas nuevas, deberás colocar las aspas sobre la base de la licuadora. Después, el empaque. Este entra exacto, así que no hay necesidad de hacer presión alguna. Finalmente, enrosca la base al vaso. Si las aspas no giran, revisa el embrague. Si está dañado, deberás cambiarlo. Antes de hacerlo, asegúrate que el aparato esté desconectado. Con un desarmador, quita los tornillos y la tapa. Una vez expuesto el motor, sujétalo con la mano para hacer un contrapunto. Puedes usar una franela para no lastimarte. Con un desarmador de caja o pinzas de presión, desenrosca el embrague hasta extraer la pieza. Si en lugar de esta se afloja el tornillo del ventilador, quita por completo el ventilador y apóyate en unas pinzas de presión para continuar con el procedimiento. Las pinzas deberán estar firmemente sujetas en ambos lados para evitar que se muevan y maltraten el material.
Ahora, coloca la nueva refacción. Pon la pieza del embrague y ajústalo con las pinzas de presión. Recuerda hacer el contrapunto con el motor. Finalmente, cierra el aparato. Así de sencillo se puede realizar un cambio de piezas. Solo asegúrate que el nuevo material corresponda al modelo de la licuadora. En caso de que el electrodoméstico no encienda, haz una inspección física del cable y del enchufe. Si se encuentran en buen estado, se tiene que hacer una revisión interna. Este daño podría derivar de muchos factores. Un problema de cableado, los carbones e incluso el motor. Los botones de velocidad, el fusible. Veamos cómo reparar cada una de ellas. Para revisar si la falla se encuentra en el cable, se tiene que abrir la base de la licuadora. Con un desarmador, quita los tornillos y retira la tapa. Una vez expuesto el motor, identifica dónde finaliza el cable de alimentación. Con un multímetro, revisa la continuidad de la licuadora. Para hacerlo, conecta los cables de acuerdo a su color. En este caso, el rojo del lado de ohms y el negro en tierra. Una vez conectado, gira la perilla hacia el icono de sonido o continuidad. Para comprobarlo, junta las puntas del multímetro. Si emite un pitido, todo está en orden. Después, coloca la punta de la terminal en una pata del enchufe y el otro donde finaliza el cable. Haz lo mismo con la otra pata y el otro extremo del cable. Si solo suena un lado o por el contrario, si no suena ninguno, es momento de reemplazar el cable. La mejor opción es comprar el cable original y reemplazarlo. Para hacerlo, desconecta las terminales con ayuda de las pinzas de punta. Con la misma herramienta, coloca las terminales de tu nuevo cable. Vuelve a colocar la tapa y verifica que funcione. Si la continuidad es estable, es decir, si no presenta ningún problema, se tendrá que examinar la del apagador. Identifica el apagador que tiene la licuadora. Puede ser sencillo o con velocidades. Para uno sencillo, coloca las puntas del multímetro en las terminales del apagador y aprieta el botón para encender. Cuando sea de velocidades, coloca una punta del multímetro en el enchufe y la otra en la entrada de corriente. Presiona cada botón para saber si funcionan correctamente. Si suena el apagador, quiere decir que está bien, pero si no emite ningún sonido, el material deberá reemplazarse. Para ambos casos, observa cómo está sujetado el apagador al cuerpo de la licuadora. Puede ser con tornillos o tuercas. Con mucho cuidado, quita los conectores. Después, coloca el nuevo material de la misma forma que desconectaste. Como puedes ver, estas reparaciones son muy sencillas. Sin embargo, aún nos falta contemplar otras posibilidades. Un sobrecalentamiento podría causar la quema del fusible. A simple vista, puedes observar si está dañado, pero para verificar, apóyate del multímetro y revisa que funcione correctamente. De no ser así, consigue la pieza adecuada y cámbiala. Hay ocasiones en las que el aparato hace mucho ruido o huele a quemado. En este caso, el problema podría venir desde los carbones. Primero, observa cómo están fijados y quita los soportes que los detienen. Una vez hecho, extrae los carbones y revísalos. Si tienen cuarteaduras, están despostillados o cortos, es momento de cambiarlos. Para hacerlo, coloca los carbones nuevos y utiliza el sistema de fijación. Hay ocasiones en las que el motor se encuentra dañado, por lo que te recomiendo hacer una revisión rápida y visual. Si está flameado o lastimado, no hay más que cambiar la pieza. En caso de que el motor se vea relativamente bien, revisa que tenga continuidad. Coloca las puntas del multímetro en los cables de entrada y salida del motor. Si no suenan, es porque hay un corto o está quemado.
De ser así, se tendrá que reemplazar la pieza. Para un diagnóstico más completo, puedes revisar el rotor. Asegúrate que las delgas y el núcleo de las láminas de acero no estén desgastados. De ser así, reemplázalos. Para colocar un nuevo motor, debes desarmarlo. Primero localiza todos los tornillos que sujetan el motor y sus conexiones. Con ayuda de las pinzas de punta, retira los conectores. Con un desarmador de caja, quita los tornillos. Hazlo de forma cuidadosa para no perderlos. Después, retira el motor dañado y agrega el nuevo. Una vez hecho, coloca los tornillos para evitar que se mueva. Finalmente, realiza las conexiones en orden. Después de todos estos pasos, habrás hecho una revisión completa de una licuadora. Cada que termines de hacer una reparación y antes de cerrar, asegúrate de colocar las piezas correctamente. Continuemos con el siguiente electrodoméstico. Seamos sinceros. Para tus clientes, comprar café todos los días es un gasto innecesario. Seguramente tienen una cafetera en casa. Por eso, para dar el servicio, es bueno que tú sepas cómo repararlas. El diagnóstico para este electrodoméstico tiene 3 vertientes muy comunes. La primera es que la cafetera no encienda. La segunda es que encienda pero no caliente. Y la tercera es que caliente pero no caiga agua. Los pasos son muy similares a los que vimos con la licuadora. Recuerda, lo principal es realizar una inspección física. En caso de que el electrodoméstico se encuentre en buen estado, procede a revisar la parte interna. Si el aparato no enciende, deberás abrirlo y verificar si el problema se encuentra en el cableado. Para tener acceso a la parte interna, quita los tornillos de la base. Después, revisa la continuidad. Primero, el cable de alimentación. Recuerda que si el multímetro no emite ningún sonido, deberá reemplazarse. Después, el apagador. La única diferencia con lo que aprendiste en el caso de la licuadora es que este aparato no cuenta con velocidades. Ahora bien, si la cafetera enciende pero no calienta, deberás revisar 2 puntos clave: el fusible térmico. Si este no presenta continuidad, deberás conseguir la pieza adecuada y hacer el cambio. Lo mismo sucede con la resistencia. Esta pieza es importante para calentar el agua. En caso de que no tenga continuidad, se tendrá que cambiar por una nueva. Primero, retira las abrazaderas con alicates de punta plana. Con mucho cuidado, extrae la manguera. Después, con un desarmador, retira los tornillos de sujeción. Quita la pieza y coloca una nueva para conectarla. Pon las mangueras en los ductos de la resistencia. Luego, ajusta los tornillos y finalmente las abrazaderas. Existe otro tipo de cafetera que se apaga al llegar a cierta temperatura. Estas son las programables. Si no se apagan correctamente, deberás revisar el termostato. Este dispositivo normalmente está cerrado y pasa corriente,
pero cuando llega a la temperatura máxima se abre, evitando que la resistencia se caliente y que el aparato se descomponga. Si llega a quedarse abierto, será imposible que prenda de nuevo, ya que pierde energía en todo el circuito. De ser el caso, revisa la continuidad del termostato. Si no emite ningún sonido, es momento de cambiarlo. La siguiente y última reparación es cuando calienta, pero no sale agua de la cafetera. El procedimiento es muy sencillo. Abre el depósito de agua y agrega en la misma proporción vinagre de caña y agua para limpiar las impurezas que hayan quedado en el filtro. Deja que el aparato funcione de manera normal. Si no sale la cantidad que se espera, realiza nuevamente el procedimiento. Si esto no funciona, quita la resistencia y con un limpiapipas cepilla los ductos tanto de la resistencia como de la cafetera. Hemos finalizado. Como pudiste ver, los procedimientos son similares pero efectivos. Ahora solo falta que compartas los siguientes consejos con tu cliente. Hacerlo da un plus a tu servicio. Seguir las recomendaciones del fabricante y sus cuidados para que los aparatos tengan una vida larga. Siempre usar agua de garrafón o filtro para prolongar la vida del aparato. No introducir otro elemento que no sea agua simple. No dejar mucho tiempo el aparato trabajando con o sin líquido. No exponer los aparatos a la suciedad de grasa, pues también los puede dañar. No dejar los cables conectados o cerca de una fuente de calor. Finalmente, evita mojar el botón de encendido. ¡Listo! Ya puedes diagnosticar y reparar las fallas más comunes en una licuadora y en una cafetera. Antes de despedirme, quiero darte un par de consejos para tu trabajo. Al comprar las refacciones, verifica que correspondan con el modelo del aparato a reparar. Siempre que hagas una revisión o utilices el multímetro para verificar la continuidad, asegúrate que el aparato esté desconectado. Ahora sí, me despido. Nos vemos en otra clase para aprender más.